Buen día, mi nombre es Luz Abril Plancarte Aguilar y voy a hablar sobre glucólisis y respiración. La glucosa, para poder ser utilizada por la célula, primero debe entrar a través de la membrana plasmática, lo cual realiza mediante transportadores especializados llamados GLUT. Estos transportadores funcionan por difusión facilitada, lo que significa que no requieren energía y permiten que la glucosa se mueva desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada. Existen varios tipos de GLUT dependiendo del tejido. Por ejemplo, GLUT1 y GLUT3 se encuentran en la mayoría de las células, GLUT2 en hígado y páncreas, permitiendo entrada y salida rápida de glucosa, y GLUT4 en músculo y tejido adiposo, cuyo transporte aumenta cuando actúa la insulina. Una vez que la glucosa entra a la célula, evita que salga nuevamente al exterior fosforilando la glucosa 6-fosfato, lo cual también la prepara para iniciar su oxidación. Una vez dentro, la glucosa es degradada por la vía metabólica llamada glucólisis, que ocurre completamente en el citosol de la célula. En esta ruta, una molécula de glucosa se convierte en 2 moléculas de piruvato y durante el proceso se producen pequeñas cantidades de energía en forma de ATP y NADH. El objetivo fundamental de la glucólisis es romper el azúcar en moléculas más pequeñas para poder extraer energía y preparar compuestos que puedan seguir oxidándose. Sin embargo, esta vía no solo depende de la glucosa, también necesita que haya NAD disponible porque en una reacción importante se reduce a NADH. Si la célula no puede regenerar NAD, la glucólisis se detiene. Cuando hay poco oxígeno, como en trabajo muscular intenso o cuando la célula no puede usar la mitocondria, la degradación de la glucosa continúa por la vía fermentativa. En este caso, el piruvato no entra a la mitocondria, sino que se convierte en lactato mediante la enzima lactato deshidrogenasa. Esta transformación es crucial porque reoxida el NADH a NAD, permitiendo que la glucólisis continúe funcionando aún sin oxígeno. En condiciones fermentativas no se obtiene ATP adicional más allá del que produce la glucólisis misma, pero la regeneración de NAD mantiene la vía activa para seguir generando los 2 ATP netos que produce la glucólisis por cada glucosa. Por ejemplo, pensemos en la glucosa como un alimento que entra a una casa por una puerta especial, GLUT. Una vez dentro, ese alimento se parte en pedazos más pequeños en una mesa de trabajo que está en la parte principal de la casa, el citosol. Eso es la glucólisis. La casa gasta un poco de energía para empezar a partir el alimento, pero después recupera más de la que gastó, quedándose con una pequeña ganancia. Entonces, si la casa tiene oxígeno, puede seguir usando esos pedazos para obtener más energía. Pero si no hay oxígeno, la casa convierte esos pedazos en lactato, solo para poder seguir funcionando aunque produzca menos energía. Funciones bioquímicas importantes en la ruta. La glucólisis no solo sirve para obtener energía, también es una ruta central que aporta intermediarios esenciales para otros procesos metabólicos. A partir de varios compuestos formados en la glucólisis, la célula puede construir otras moléculas fundamentales para su funcionamiento. Por ejemplo, uno de los intermediarios, el dihidroxiacetona fosfato, puede convertirse en glicerol 3-fosfato, el cual es indispensable para formar triglicéridos y fosfolípidos, que son componentes estructurales de las membranas celulares. Otro intermediario, el 3-fosfoglicerato, puede transformarse en el aminoácido serina,
que a su vez sirve para producir glicina y cisteína, siendo estos esenciales para la síntesis de proteínas y otras rutas celulares importantes. El piruvato, producto final de la glucólisis, también tiene funciones adicionales. Puede transformarse en alanina, participar en la gluconeogénesis o servir como punto de entrada hacia la producción de acetil CoA, conectando con la síntesis de ácidos grasos y con el ciclo de Krebs. Además, la glucólisis proporciona NADH, un portador de electrones que es fundamental para mantener el equilibrio redox de la célula. Cuando el NADH se vuelve a convertir en NAD, ya sea en condiciones aeróbicas o por fermentación láctica, la glucólisis puede continuar funcionando. En ciertos tejidos como los glóbulos rojos, la ruta también permite la formación de 2,3-bisfosfoglicerato, una molécula clave para la liberación adecuada de oxígeno por la parte de la hemoglobina. Por último, la glucólisis es una vía que integra señales metabólicas y hormonales. Por ejemplo, la actividad de la enzima PFK1 se ajusta según el estado energético de la célula, lo cual le permite regular si la glucosa debe utilizarse de inmediato o reservarse para otras rutas. En resumen, la glucólisis es importante no solo por la energía que produce, sino porque alimenta, conecta y regula múltiples procesos metabólicos esenciales. Por ejemplo, además de dar energía, imaginemos que mientras se parte la glucosa también salen pedacitos útiles. Algunos pedacitos sirven para armar proteínas, otros sirven para hacer grasas y otros sirven para fabricar partes del ADN. Es decir, la glucólisis no solo genera energía, también produce materiales que la célula usa para construir y repararse. Entrada del piruvato a la mitocondria y con cuál ruta se acopla. El ácido pirúvico o piruvato es el producto final de la glucólisis. Una vez formado el citosol, debe dirigirse hacia la mitocondria para continuar su oxidación cuando haya oxígeno disponible. El piruvato atraviesa la membrana mitocondrial interna mediante un transportador específico llamado MPC. Este transportador permite que el piruvato ingrese desde el citosol hacia la matriz mitocondrial, que es el sitio donde ocurren las reacciones aeróbicas más importantes. Una vez dentro de la matriz, el piruvato no entra directamente al ciclo de Krebs. Primero debe ser transformado por el complejo piruvato deshidrogenasa. Este complejo multienzimático realiza una reacción llamada descarboxilación oxidativa, en la cual el piruvato pierde un átomo de carbono en forma de CO2 y el resto de la molécula se convierte en acetil CoA. Durante este proceso también se produce NADH, lo que ayuda a alimentar posteriormente la cadena respiratoria. El acetil CoA resultante en una molécula fundamental ya que actúa como una puerta de entrada hacia la siguiente ruta metabólica. El piruvato, ya convertido en acetil CoA, se acopla directamente al ciclo de Krebs. En la primera reacción del ciclo, el acetil CoA se condensa con oxalacetato para formar citrato, iniciando así la sucesión de reacciones que permitirán extraer más energía en forma de NADH, FADH2 y GTP, que en pocas palabras la función del PDH es
conectar la glucólisis, que ocurre en el citosol, con el metabolismo aeróbico dentro de la mitocondria. De este modo, el piruvato entra a la mitocondria por un transportador específico. Este proceso por el complejo PDH y luego se incorpora al ciclo de Krebs, donde continúa su oxidación para obtener energía de manera eficiente. Por ejemplo, cuando la glucosa se partió en dos pedazos, en el piruvato, ese pedazo entra a una parte especial de la célula llamada mitocondria. Para entrar necesita usar una puerta especial. Una vez dentro, el piruvato se transforma en otra molécula, acetil-CoA, que es la única que puede entrar al ciclo de Krebs, donde se obtiene mucha más energía. Y bueno, ¿en qué pasos del ciclo de Krebs se genera CO2? ¿Dónde se genera H2O y dónde se forma ATP? Bueno, el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial y su función principal es oxidar el acetil-CoA para producir equivalentes reductores, NADH y FADH2, CO2 y una pequeña cantidad de energía directa durante este ciclo. El CO2 se libera en dos pasos específicos conocidos como descarboxilaciones oxidativas. La primera ocurre cuando la enzima isocitrato deshidrogenasa convierte el isocitrato en cetoglutarato, liberando un CO2 y produciendo NADH. La segunda ocurre inmediatamente después, cuando cetoglutarato deshidrogenasa transforma el cetoglucerato en CoA, generando otro de CO2 y NADH. Estos son los dos únicos puntos del ciclo de Krebs donde se libera CO2, ya que representan la pérdida de los dos carbonos de acetil-CoA que ingresó al inicio. Respecto al agua, H2O en el ciclo de Krebs no se genera como un producto final, sino que se utiliza o se elimina temporalmente en ciertas reacciones de isomerización. La enzima aconitasa primero elimina una molécula de agua al convertir citrato en cis-aconitato y luego añade nuevamente agua para formar isocitrato. Posteriormente, la enzima fumarasa utiliza una molécula de agua para convertir el fumarato en malato, aunque hay un movimiento de agua dentro del ciclo. La formación neta de agua ocurre realmente fuera del ciclo, especialmente en la cadena respiratoria cuando el oxígeno se reduce para formar H2O. Es decir, el ciclo usa o reacomoda agua, pero no es la vía responsable de fabricar agua como producto final. En cuanto a la formación de ATP, el ciclo de Krebs produce energía directa en forma de GTP, que puede convertirse fácilmente en ATP. Esto ocurre en la reacción catalizada por CoA sintetasa, que forma CoA en succinato. Esta es la única reacción del ciclo generada directamente un fosfato de alta energía, GTP-ATP, mediante un mecanismo llamado fosforilación a nivel de sustrato. Toda la demás energía del ciclo se conserva de manera indirecta en forma de NADH y FADH2. FADH2, que posteriormente producirán grandes cantidades de ATP en la cadena respiratoria. Por ejemplo, dentro del ciclo de Krebs ocurren tres cosas importantes. 1. Se libera CO2, como cuando quitas
partes sobrantes de una pieza. 2. Se forma una molécula de energía directa, GTP y ATP. Se usa agua en algunas partes para poder transformar bien las moléculas. Y el agua que se forma como producto final no se hace en el ciclo de Krebs, sino después en la cadena respiratoria. Y funciones adicionales del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria. El ciclo de Krebs no solo sirve para oxidar el acetil CoA y producir NADH, FADH2 y GTP y ATP. También cumple un papel fundamental como vía anfibólica, lo que significa que participa tanto en procesos de degradación como en síntesis, y muchos de sus intermediarios se desvían para formar moléculas esenciales para la célula. Por ejemplo, el citrato puede salir al citosol y servir como fuente de acetil CoA, necesario para la síntesis de ácidos grasos y colesterol. El cetoglutarato, al convertirse en glutamato, funciona como un precursor de aminoácidos, y el oxalacetato puede transformarse en aspartato, otro aminoácido fundamental. Además, el CoA es indispensable para la síntesis del grupo hemo, parte esencial de la hemoglobina y de muchos citocromos. Dado que el ciclo de Krebs cede constantemente intermediarios a otras rutas, la célula necesita reponerlos. Para ello existen reacciones llamadas anapleróticas, como la conversión de piruvato a oxalacetato mediante la piruvato carboxilasa. Esto demuestra que el ciclo también funciona como centro regulador, ajustando su velocidad y composición según las necesidades metabólicas del organismo. La cadena respiratoria, por su parte, además de producir ATP a través de la fosforilación oxidativa, juega un papel esencial en el mantenimiento del estado redox celular al oxidar NADH y FADH2 para regenerar NAD y FAD. Permite que rutas como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la oxidación continúen funcionando sin detenerse. También contribuye a la termogénesis en algunos tejidos, como el tejido adiposo pardo. La cadena puede desacoplarse mediante proteínas especializadas, permitiendo liberar energía en forma de calor en lugar de ATP. Asimismo, la cadena respiratoria participa en procesos de señalización celular. La liberación de citocromo C desde la mitocondria puede activar vías de apoptosis, muerte celular programada, crucial para eliminar células dañadas. Y en niveles controlados, la cadena también genera especies reactivas de oxígeno, que actúan como moléculas de señalización. Sin embargo, cuando se producen en este exceso pueden causar daño celular, lo que muestra su doble papel fisiológico y patológico. En conjunto, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria no solo generan energía, sino que trabajan como centros de integración, síntesis, regulación y comunicación entre rutas metabólicas. Por ejemplo, el ciclo de Krebs no solo saca energía, también produce moléculas que sirven como materiales para hacer proteínas, grasas y otras sustancias necesarias en la molécula. La cadena respiratoria no solo produce ATP, también ayuda a regular el calor, mantiene las moléculas listas para seguir produciendo energía y participa en señales que indican si la célula está funcionando bien o no.